Hola, bienvenido o bienvenida a OPO Virtual. Hoy vamos a ver las preguntas de investigación y bioestadística que cayeron en la OPE de enfermería del SESCAM, cuyo examen fue en el 2018. ¿Te vas a presentar a la próxima oposición del SESCAM? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Así también me ayudará para saber qué vídeos hacer. Si tu objetivo es la próxima oposición del SESCAM, te dejo aquí el vídeo con todos los detalles de la convocatoria. En el examen del 2018 cayeron 3 preguntas. Una sobre valores predictivos, otra sobre tipos de estudios y otra sobre curva ROC. Aprovecha a suscribirte para no perderte ningún vídeo. Vamos con la primera pregunta. Con respecto a la calidad de las pruebas diagnósticas, la probabilidad de que una persona clasificada como negativa, sana, por la prueba esté realmente sana es el llamado A. Valor predictivo positivo, B. Valor predictivo negativo, C. Valor predictivo neutro o D. Grado de satisfacción. Los valores predictivos también cayeron en el EIR del 2020. Ya hemos comentado que el EIR y las oposiciones se retroalimentan mutuamente y por eso tienes que hacer todos los exámenes previos, tanto de EIR como de oposición, de todas las comunidades, cuando te vas a preparar un examen. Aquí te dejo el vídeo con las preguntas comentadas del último EIR. Existe valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Por lo tanto, las opciones C y D las descartamos. Quizás tenías dudas si existía valor predictivo neutro, pero desde luego grado de satisfacción seguro que la habías descartado la primera. El valor predictivo negativo es la probabilidad de estar sano cuando la prueba ha dado negativo. Y el valor predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo cuando la prueba ha dado positiva. El valor predictivo negativo se calcula como la proporción de verdaderos negativos partido la suma de los verdaderos negativos más los falsos negativos, o como tenemos ahí también con la letra con la que se denominan las casillas de la tabla de contingencia de la tabla 2×2, D partido D más C. Y el valor predictivo positivo se calcula como la proporción de verdaderos positivos partido la suma de los verdaderos positivos y los falsos positivos, o también como veíamos A partido A más B. Así que como vemos la opción correcta es la opción B, valor predictivo negativo. La probabilidad de que una persona clasificada como negativa, sana, por la prueba esté realmente sana es el llamado valor predictivo negativo. ¿Pero qué más nos pueden preguntar sobre los valores predictivos? Pues los preguntan muchas veces mezclados con la sensibilidad y la especificidad, para ver si sabemos distinguir los conceptos. Te dejo este otro vídeo que no te debes perder si no lo has visto todavía. También nos pueden preguntar fórmulas y ponernos una tabla como esta. Así que no te pierdas el vídeo que te dejo aquí enlazado y en la cajita de la descripción. Siguiente pregunta sobre tipos de estudio. Los estudios epidemiológicos descriptivos A. Responden al porqué de los fenómenos. B. Son aquellos que estudian la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y enfermedad. C. Son aquellos que estudian la causa de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes. Y D. Son aquellos que estudian la causa-efecto de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes. También hemos visto la importancia de este punto de los tipos de estudios. No hay examen que no lleve su pregunta sobre tipos de estudio. Los tipos de estudios los podemos clasificar en observacionales. Yo observo, como la propia palabra dice, miro, veo, describo lo que veo, cuento lo que veo, pero no intervengo. Por lo tanto, en los estudios observacionales no voy a poder establecer una relación causa-efecto. En los estudios experimentales sí intervengo y son en los que sí voy a poder establecer relaciones causa-efecto. Dentro de los estudios observacionales tenemos los estudios descriptivos que tienen como objetivo describir las características de la población, describir la frecuencia y las características de los individuos que estoy estudiando, de un problema de salud, los recursos disponibles, por ejemplo, y los observacionales analíticos, donde además realizamos algunos cálculos e intentamos establecer unas relaciones causales. Este tipo de estudios engloba a los estudios de casos y controles y a los de cohortes, y son ideales para cuando estamos haciendo una pregunta de investigación sobre etiología y causas. En este tipo de estudios hay una secuencia temporal entre la exposición a un factor y el desarrollo de la enfermedad y podremos calcular la probabilidad que tienen de enfermar los expuestos.
Se puede calcular la odds ratio en los casos y controles y el riesgo relativo en los estudios de cohorte, pero no podremos establecer relación causa-efecto porque no manipulamos la variable. Esto es en los estudios experimentales, como habíamos dicho, y son los únicos en los que se puede establecer relación causa-efecto, como también preguntaron en el EIR del 2020, que te dejo el vídeo aquí. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos descriptivos, opción correcta B, son aquellos que estudian la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y enfermedad. Los estudios observacionales analíticos son aquellos que estudian la causa de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes. Los estudios experimentales, los ensayos clínicos aleatorios, son aquellos que estudian la causa-efecto de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes. La opción A correspondería a la investigación cualitativa, dar a explicar el porqué de los fenómenos. Y aquí te dejo un resumen con los tipos de estudios más utilizados en función de la pregunta que nos hagamos, que esto también a veces lo han planteado así en las preguntas. Cuando queramos ver la frecuencia, en el caso de la prevalencia, utilizaremos un diseño transversal. Para ver la incidencia, un estudio de tipo cohortes. Cuando queramos plantear una pregunta de investigación en un estudio relacionado con la etiología o la causa, podremos plantear un estudio de casos control o de cohortes. O cuando nuestra pregunta o nos estén preguntando por qué tipo de estudio sería ideal, cuando nuestra pregunta sea sobre un tratamiento o una intervención, el tipo de estudio ideal serán ensayos clínicos. Y vamos a ver la siguiente pregunta. En relación con los estudios epidemiológicos, la curva que relaciona especificidad y sensibilidad se denomina A. Campana de Gauss, B. Curva ROC, C. Curva de Ruschen, D. Curva de Davis. Aunque vamos a ver ahora una parte de las curvas de ROC, te dejo enlazado el vídeo completo donde lo explicamos en detalle. Y con esto verás la importancia de hacer preguntas y test y más test hasta que veas toda tu vida en formato pregunta tipo test. Especialmente hacer las preguntas que han caído en oposiciones anteriores y en los exámenes de EIR anteriores, porque muchas veces se retroalimentan las oposiciones del EIR y el EIR de las oposiciones, como pasó con la pregunta del SESCAM del 2018. ¿La copiaron? ¿De dónde? Vamos a resolver la pregunta y después lo vemos. Preguntaban por la curva que relacionaba especificidad y sensibilidad. Y como acabamos de ver con la pregunta anterior, la respuesta correcta es la curva ROC. Relaciona la sensibilidad y la especificidad, o también puesto como fracción de verdaderos positivos y fracción de falsos positivos. Y los valores que pueden tomar es de 0 a 1 en el eje Y y de 0 a 1 también en el eje X. Cuanto más alto estemos en el eje de los verdaderos positivos, mejor. Cuanto más cerca estemos del 1, mejor. Esto quiere decir que se está diagnosticando correctamente a los enfermos. Y en el eje de los falsos positivos, ¿qué crees que interesa más? ¿Que esté cerca del 0 o que esté cerca del 1? Déjamelo en comentarios. ¿Tú qué piensas que es mejor? ¿Que esté cerca de 0 o de 1 la especificidad? Y aprovecha a suscribirte si te está gustando el vídeo para no perderte más vídeos como este. Pues sí, lo que interesa es que esté más próximo a 0. Al final del vídeo tienes un esquema con los puntos principales sobre las curvas ROC, pero te recomiendo que veas detenidamente todo el vídeo para poder entenderlo mejor. El punto ideal en esa representación gráfica estaría localizado ahí, en el punto rojo. Estaría lo más alto en el eje de la sensibilidad y lo más próximo a 0 en el eje de la especificidad. Y la representación gráfica ideal sería con una curva de este tipo. El área que queda por debajo de la curva, el área bajo la curva, que también lo podemos ver con las siglas en inglés AUC, correspondería con 1, sería 1, que es el máximo que podríamos obtener. Esta sería la representación ideal. ¿Y de dónde había salido la pregunta de la oposición del SESCAM del 2018? De la oposición del País Vasco del 2008. En relación con los estudios epidemiológicos, la curva que relaciona especificidad y sensibilidad se denomina opción B, curva ROC. Y de hecho, si vemos las dos preguntas juntas, pues es que son prácticamente un calco. Por eso la importancia de hacer todas las preguntas test que nos encontremos de otras oposiciones, de otras comunidades, de otros exámenes de EIR, porque se retroalimentan.
También en la cajita de información te dejaré el link para recibir 6 códigos de acceso a juegos de repaso con preguntas de oposición y de EIR. Y hablando del EIR, vamos a ver la pregunta que cayó en el EIR del 2020. Respecto al análisis de las curvas ROC de las pruebas diagnósticas, ¿qué afirmación de las siguientes es falsa? A. El eje X representa los resultados falsos positivos. B. El eje Y representa la sensibilidad. C. Una prueba con una discriminación perfecta, sanos-enfermos, dará lugar a una recta diagonal de 45 grados. O opción D. Permiten elegir el punto de corte apropiado para considerar resultados positivos y negativos de una prueba. Nos están pidiendo la opción falsa. La A es correcta. El eje X representa los resultados falsos positivos. La opción B, el eje Y representa la sensibilidad. Esa también es correcta. Y vamos a ver las opciones C y D. La opción C nos dice: una prueba con una discriminación perfecta, sanos-enfermos, dará lugar a una recta diagonal de 45 grados. La representación gráfica ideal habíamos visto que se representaba con una curva de este tipo, cuyo área bajo la curva, o AUC con las siglas en inglés, ABC nos la podemos encontrar en español, es igual a 1, porque es el valor máximo. Con esta representación gráfica todos estarían bien diagnosticados, por eso sería la representación gráfica ideal, pero no siempre a todos los enfermos se les diagnostica como enfermos, ni a todos los sanos se les diagnostica como sanos, por eso están los falsos positivos y los falsos negativos. Cuando empezamos a tener mayor número de falsos positivos y falsos negativos, la curva va cambiando, así, disminuyendo a partir de ese punto, va bajando progresivamente cada vez más hasta llegar a un punto que sería la peor representación gráfica que nos podríamos encontrar, y sería una gráfica diagonal. ¿Y por qué es la peor? Porque en esta curva, con esta línea diagonal, el área bajo la curva sería 0,5, sería la mitad. Y con esta gráfica no podemos distinguir entre enfermos y sanos, no podemos hacer esa discriminación, porque el área bajo la curva sería 0,5 y por encima tendríamos otro 0,5. Entonces, es la peor gráfica que nos podríamos encontrar porque no nos discriminaría entre enfermos y sanos. ¿Y qué más cosas podemos saber con las curvas ROC y el área bajo la curva? Pues que también sirven para comparar dos pruebas. Por ejemplo, podemos comparar dos pruebas para el diagnóstico de pacientes. La prueba con la que obtengamos un área bajo la curva mayor va a ser mejor. Opción C sería falsa, es la que nos piden, esa sería la respuesta correcta, pero vamos a terminar de ver la opción D. Nos dicen que permiten elegir el punto de corte apropiado para considerar resultados positivos y negativos de una prueba. Las curvas ROC, otra característica que tienen es que permiten establecer un punto de corte de una prueba. ¿A qué se refiere eso? Pues que, por ejemplo, para diagnosticar a una persona como diabética, ¿a partir de qué cifra decimos que es? Por ejemplo, para diagnosticar a una persona que tiene una enfermedad, ¿a partir de qué cifras de la tensión decimos que una persona es hipertensa? ¿O a partir de qué cifras de la glucemia decimos que una persona es diabética? ¿Cómo obtenemos que a partir de ese valor ya podemos considerar a una persona enferma? ¿Qué punto de corte ponemos? ¿Cómo lo decidimos? ¿200, 300, 125? Hay fórmulas para calcular unos coeficientes, pero esto ni lo han preguntado ni lo van a preguntar y es meternos en un jardín bastante grande. Entonces simplemente quería dar una pincelada para entenderlo y que no sea algo que nos estudiemos la frase de memorieta y que luego a lo mejor cambien una palabra y no sepamos qué es lo que nos están preguntando. Entonces, elegir el punto de corte apropiado depende de cada prueba diagnóstica, pero tiene un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. La curva ideal es aquella que diagnostica a todos correctamente. Si representamos con un triángulo rojo a los enfermos y con un círculo verde a los sanos, la representación ideal sería así. Si tenemos falsos positivos y falsos negativos, nos quedaría una representación de esta otra manera. Y el punto de corte correspondería con este. Sería el que más se aproxime al punto ideal que veíamos al principio. ¿Y ese punto de corte a qué cifra corresponde? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un grupo de personas a las que les hacemos una glucemia basal en ayunas y queremos establecer el punto de corte apropiado para diagnosticarlos como diabéticos con la glucemia basal en ayunas.
Si no hay establecido ningún valor, si no supiésemos el valor o cómo se hace, ¿cómo lo estableceríamos? ¿Qué cifra decimos? ¿200? ¿Porque te parece bien 200? ¿300? Seguro que a partir de 300 tiene papeletas para ser diabético. Pues representaríamos en una línea todas las personas según sus valores de glucemia basal en ayunas que hayamos obtenido. Cada raya azul corresponde con el valor en miligramos mililitro. En algunos valores hay varios símbolos porque puede darse el caso que varias personas tengan las mismas cifras de glucemia, pues las representaríamos en el mismo valor. Y ahora pasamos esas personas que están representadas en esos valores a un eje de coordenadas para representar la curva ROC. El punto que más se acerca al punto ideal que vimos al principio estaba situado arriba del todo en el eje Y y más próximo a 0 en el eje X. Pues es el punto que más se acerque a ese punto ideal será el punto de corte que vayamos a coger, y en este caso será este. Pero ¿y ese punto de corte? ¿Cómo sabemos a qué valor corresponde? ¿A cuántos miligramos mililitros para yo a la siguiente persona poder diagnosticarle como diabética? Pues habría que ir a buscar esa persona representada en la gráfica con curva ROC a la línea inicial para saber qué valor tiene, es decir, cuántos miligramos mililitros tenía la glucemia basal en ayunas. Si esta persona tiene una glucemia basal en ayunas de 126 miligramos decilitro, nos va a servir de punto de corte. Todas aquellas personas que tengan 126 miligramos decilitro o más, las vamos a diagnosticar como diabéticas, y las que tengan cifras por debajo de 126, de ese punto de corte, las vamos a considerar como sanas o como no diabéticas. Y como decía, es buscar un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad, porque que está ocupando el mismo lugar que el punto de corte sería un falso positivo. Lo vamos a diagnosticar como diabético y no es. Y este otro lo vamos a diagnosticar como no diabético cuando sí sería diabético. Por eso es buscar ese equilibrio y que sea el punto de corte que más se aproxime al ideal. Y ahora te voy a dejar con el esquema sobre las características de las curvas ROC. Una vez hayamos entendido el vídeo, nos va a resultar más fácil cuando nos pregunten en las opciones, como ha sido en este caso. Las curvas ROC sirven para distinguir entre sanos y enfermos, hacen esa discriminación, lo podemos encontrar también así, discriminan. Sirve para comparar dos pruebas con el área bajo la curva o el AUC con las siglas en inglés, y también elegir el punto de corte de una prueba. Espero que te haya resultado muy útil. Suscríbete si todavía no te has suscrito y te veo en el próximo vídeo. Un saludo.